El maestro Bill Wyman y sus reyes del ritmo, los Rhythm and Kings, de eso se trata este video. Ya hay uno sobre los libros de Bill Wyman, ya hay uno sobre la discografía solista de Bill, fundamentalmente década del 70 y parte de los 80 y un que otro disco más adelante, pero de esto se trata, a pedido de algunos de los suscriptores, de los Rhythm and Kings. Él con su super banda, la que formó y andaban con caravana allí, con una caravana, con un motorhome, vendría a ser por estos lados, casa rodante gigante, para que todos vayan cómodamente recorriendo diferentes lugares de Europa y ni de casualidad tomarse un avión. Por supuesto, de eso se trata el video el día de hoy. Bienvenidos a este Rolling Stones Records, les voy a ir mostrando. Bill Wyman, Rhythm and Kings, My King and Queen, Georgie Fame y Beverly Skith. Esto todo de LPs. ¿Qué es lo que contiene? Se los dejo ahí atrás. Le dedicó muy generoso Bill como un vinilo a cada uno. Georgie Fame, lead vocals acá. Aquí hay diferentes versiones de clásicos del rock, de clásicos del blues. Todo esto en vinilo. Dejo la caja por acá y ahora les voy a mostrar el primero de todos. Es una cajita que compila varios CDs. Este box set tiene 1, 2, 3, 4, 5 CDs. El Strutting Our Stuff. Ahí. Después les cuento un poco qué contiene cada disco, si quieren. El Anyway The Wind Blows. Bill Wyman y los Rhythm and Kings. El Double Bill, obviamente están los dos ahí. El Double Bill. Y el Groovin, que acá está Gary Brooker. El histórico Gary Brooker. Participa Albert Lee y vienen quienes anda por ahí. Mick Taylor también. El de Procol Harum es Gary Brooker. Albert Lee, que estuvo en 2 millones de grupos. Georgie Fame también y Mick Taylor. Bueno, no hace falta aclarar mucho quién es, ¿no? Bill Wyman, Rhythm and Kings, The Kings of Rhythm, o Rhythm, volumen 1, Jump, Jive and Will. Parecido al otro, también es un box set. Tiene algunos CDs parecidos, que se repite, pero este no, Live in Europe. Live in Europe no se repite, porque se llama Bootleg Kings. Acá está el disco externo. Este sí se repite, Anyway. Y el último que es Ride Again, otro más. A los que son miembros del canal se lo podemos enviar para que descubran la otra faceta de Bill Wyman, donde salen a relucir todas sus influencias musicales a lo largo de la historia. El que recién mostré es el volumen 1, ahora voy a mostrar el volumen 2. El volumen 3 tienen estos 4 que están acá. Y el volumen 4 que tiene CD y 3 DVDs. Todos los anteriores eran 4 CDs, 4 CDs, 4 CDs. Y este tiene un CD, el primero, y todos los demás son 3 DVDs. Probablemente sea uno de los videos menos populares del canal este. No importa, debíamos un video live. Algunas canciones les puedo ir diciendo. I Got a Woman, por ejemplo. ¿Qué más? Jitterbug Boogie, que es buenísima la versión. Bright Lights, Big City, Taxman, el tema de los Beatles. I'll Be Satisfied. Race with the Devil, que es doble. También tiene algunos clásicos interesantes como Rollin' Pete, Cadillac Woman, Memphis Woman. Tiene de nuevo Taxman. Tiene Jitterbug Boogie y algunos clásicos más por ahí. Se llama Groovin. Bill Wyman, reitero, Bill Wyman y los Rhythm and Kings, no Bill Wyman solista exclusivamente. Por ejemplo, tiene I Put Spell on You como tal vez canción más conocida de la que aparece allí. Esa canción que hizo muy famosa Creedence, como Te Hechizo, en su primer álbum en el 68, pero que viene de Screaming Joe Hawkins, bastante antes. Anyway, The Wind Blows, tiene Mojo Boogie, por ejemplo,
Y tiene muchas composiciones de ellos en general, más allá de que en vivo hacían una mezcla de todo, hacían mezcla de covers con canciones de ellos mismos. Otro en vivo, Live Communication, de los Rhythm Kings. Por ejemplo, tiene Johnny B. Good, por decir uno de los más conocidos, Harlem Shuffle. No le estoy haciendo honor al contenido y a la calidad que tienen estos discos, hay que escucharlos. Les estoy nombrando capaz para el público que no le gustan los Stones, que no escucha a Bill Wyman y mucho menos escucha a Bill Wyman de los Rhythm Kings. Entonces, ¿cuáles son tal vez las canciones más conocidas y las versiones que ellos hacen? Esto es Just for a Thrill, ahí va. Que es uno de los más recientes, Studio Time, de los más, no digo de los más desconocidos, pero me costó un poco más conseguirlo, recuerdo. Que tiene Green River, por ejemplo, arranca con Green River, por decirle uno, Down in the Bottom, Jitterbug Boogie, Tobacco Road, de los más conocidos que tiene Strutting Our Stuff. Bill Wyman y los Reyes del Ritmo, los Rhythm Kings, el Double Bill, que lo vimos en uno de los box sets separado. Bueno, acá está, todo unido. Double Bill. Y acá voy a dejar uno que tiene una mezcla de canciones de Bill Wyman solista y de Bill Wyman con los Rhythm Kings, un doble, que se llama Best of. Sí, je suis un rockstar, de Best of Bill Wyman y los Rhythm Kings. Bueno, espero que te haya interesado este video, totalmente distinto a los anteriores. Vuelvo a reiterar, ya hay un video sobre los libros de Bill Wyman, hiper recomendables. Hay un video sobre el Stone Alone, el solo rolling de Bill Wyman, y hay un tercero que también tiene que ver con la discografía solista de Bill Wyman, no de los Rhythm Kings como fue este caso. Tenemos un canal secundario que se llama César Versailles, puedes ir a verlo también, que es mi nombre y que soy de la Patagonia de Argentina, y te digo que los Rolling Stones son tan grandes que hasta amigos te generan. Suscríbete gratis al canal, dale, danos una mano, y si querés, unite como miembro, membresía 1, 2 o 3, depende cuál, y te enviamos toda la discografía, por ejemplo, de Bill Wyman y los Rhythm Kings, por ejemplo, si querés conocer la otra faceta de Bill Wyman. Hasta la próxima.